Así que ahora vamos a empezar con todo. Muy bien. Tenemos a la hermana Mónica Alberto, tenemos a la hermana Beatriz Murialdo, hermana Cristina, hermana Mari Gómez, el hermano Hugo, que supongo que será el hermano Hugo que me habló recién, pero él está trabajando ahora, pero le estamos grabando la clase. Hugo Alves. Hugo Alves. Hugo Alves, sí. Estamos grabando la clase. Hermano Iván Gutiérrez, Pastor Iván Gutiérrez, Jorge Rodríguez, y el hermano Julio dos Santos, que acá aparece como Santiago. ¿Es Julio Santiago usted? El tener hijos complica, hermano. Es el punto. Por eso es. No, porque creo que Santiago tiene puesto el nombre de él así, pero bueno. No soy Santiago, pero sí el papá. Muy bien. Estamos grabando la clase, así que después vamos a ver cómo la pueden ver después. Si ustedes quieren, tenemos que planificar un día de clase de consultas, si hay consultas, y a ver qué día se puede tener, y si hay hermanos que quieren tener esa clase de consulta, se puede tener un día en la semana para tener una clase de consulta, pero eso después lo planificamos. Muy bien. Así que vamos a comenzar entonces con las letras. Ahí se está viendo la diapositiva. Aleph, ¿se ve ahí? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a empezar con las 22 consonantes. El hebreo es un idioma que tiene solo consonantes, es un idioma consonántico, no tiene vocales. Se origina, viene de el fenicio, lo que la Biblia llama los cananeos. Nosotros le debemos a los cananeos, a los fenicios, no la invención de la escritura, porque ya la escritura ya se conocía, ¿no? Es muy antigua, pero los fenicios la simplificaron, porque ¿qué pasa? Antes de los fenicios ya existía la escritura, por ejemplo, el jeroglífico de los egipcios, la escritura cuneiforme en Sumeria y todos esos lugares ahí, en Mesopotamia, en la Media Luna Fértil, toda esa zona que ya se escribía la escritura cuneiforme, que se llama así porque se escribía con una cuñita, por eso es cuneiforme. Entonces, en un pedazo de arcilla se ponía como una cañita, una cuña, y según cómo se ponía, la inclinación que tenía, en fin, todo eso, ahí se podía escribir. Después eso se secaba en un horno y quedaba como una cerámica. Entonces eso servía para escribir, para mandar mensajes, por ejemplo.
ejemplo, de un rey a otro, o para tener el registro, por ejemplo, de yo que sé cuántos, por ejemplo, algunos navegantes, cuántas ánforas de vino llevaban, cuántos de esto y aquello, se guardaba de esa forma. También había escritura cuneiforme de leyendas y eventos religiosos. Por ejemplo, se descubrió la biblioteca de Asurbanipal, uno de los reyes asirios, tan conocido por nosotros los lectores de la Biblia, el imperio asirio, ese imperio poderosísimo, y Asurbanipal, que fue uno de los últimos reyes del imperio asirio, Asurbanipal, tenía una gran biblioteca en su palacio que ha llegado hasta nosotros. Ha sobrevivido el paso del tiempo y esa biblioteca se ha encontrado. Y se encontró miles de tablillas de arcilla donde él tenía en su biblioteca personal, y la mayoría de esos escritos son fórmulas mágicas, porque ellos eran muy supersticiosos, los asirios, y también se encontró un famoso relato que se llama el Enuma Elish. El Enuma Elish es un relato muy antiguo sobre la creación del mundo, un relato mitológico sobre la creación del mundo de esa zona ahí, de los asirios y de toda esa zona. También se encontró la epopeya de Gilgamesh, que la epopeya de Gilgamesh es un relato muy parecido al del diluvio, donde un hombre se salva en un arca, pero con agregados mitológicos en ese relato de la epopeya de Gilgamesh. Entonces la epopeya de Gilgamesh y el Enuma Elish se encontraron en la biblioteca de Asurbanipal, su biblioteca principal, su biblioteca principal, no, su biblioteca personal, ¿ah?, de Asurbanipal. Y entonces escribía de esa manera. Los egipcios también tenían la escritura de jeroglífico, pero no era muy práctico para escribir, porque se necesitaban muchos caracteres en la escritura cuneiforme más antigua. La persona tenía que saber alrededor de 300 caracteres. En el jeroglífico también no era una forma práctica de escribir. Entonces, los fenicios, que ellos traficaban, porque ellos navegaban en el mar Mediterráneo, conocían el mar como la palma de su mano. La Biblia habla mucho de Tiro y Sidón, por ejemplo, ciudades principales de Fenicia. La ciudad de Biblos también, Biblos, de donde sale nuestro nombre Biblia. Ellos traficaban, comerciaban, entonces necesitaban tener un sistema de escritura, pero que fuera fácil de escribir rápido y que no se necesitara tantos caracteres. Entonces ellos simplificaron, idearon un sistema que con unos 30 caracteres nada más
con sonidos, porque la escritura cuneiforme más antigua y el jeroglífico y otros tipos de escritura eran ideogramas, se hacían figuras para representar algo, o si no, en algunos casos también eran sílabas, ¿no? Entonces, yo tenía que aprender, por ejemplo, con la S. Un símbolo era para sí, otro para so, otro para sa, y las combinaciones, cada combinación de esa era un carácter distinto. Entonces era muy complicado escribir. Entonces los fenicios idearon este sistema con unos 30 caracteres más o menos, que ellos lo idearon de esta manera. Cada carácter es el sonido, es un sonido de una consonante. Entonces, con alrededor de 30 caracteres, ellos podían formar cualquier palabra. La contra era que no tenía vocales, era solo consonantes. Pero bueno, eso significó un adelanto tremendo, porque de ahora en más, con muy pocas, cualquier persona sabiendo alrededor de 30 letras, 30 símbolos, podía escribir cualquier cosa, ¿no? Entonces ellos le pusieron a esos nombres, o sea, a esos símbolos le pusieron el nombre de algo que ellos tenían cerca, ¿no? Por ejemplo, Aleph es una cabeza de buey, ¿no? Porque así se pronuncia Aleph, buey. Bet es una casa. Gimel es un camello. Entonces cosas así, cosas que ellos tenían muy cerca de cotidianas, ¿no? Entonces de ahí ellos podían memorizar esas letras y escribir cualquier cosa. El hebreo proviene de ahí, al igual que el árabe, al igual que el arameo, son lenguas semíticas, son familias, es una familia semítica, ¿no? Viene de una familia totalmente distinta de lo que los que hicieron griego el cuatrimestre pasado con la hermana Beatriz. Verán que es una familia lingüística totalmente distinta. El griego es una familia lingüística totalmente distinta en su gramática, pero en sus letras también tienen el residuo de aquel viejo idioma fenicio, porque nosotros, por ejemplo, en hebreo decimos Aleph, Bet, Gimel, Dalet. En griego se va a decir alfa, beta, gamma, delta, o sea que también hay cierto en español, bueno, en los lenguas occidentales también, A, B, C, D, o sea que todavía nosotros seguimos usando parte con muchas modificaciones, ¿verdad? Pero todavía seguimos recordando aquel viejo alfabeto de los fenicios. O sea que ellos nos hicieron un favor tremendo, porque imagínense nosotros ahora escribir como se escribía en aquella época antes de esa simplificación. Tendríamos que saber, pero 300, 400, 500 caracteres, como el idioma chino hoy en día, que es tan difícil por la cantidad de caracteres que tiene. Entonces, el idioma hebreo es una lengua semítica y
también como el árabe, el arameo, el ugarítico, ¿ah? Y hay préstamos entre estos idiomas, hay préstamos de palabras entre ellos, como nosotros tenemos, por ejemplo, en español, tenemos préstamo palabra con el portugués, con el inglés, con el francés, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, también en aquella época. Vamos a comenzar a ver las letras, son 22 consonantes. Tenemos 22 consonantes. Después vamos a ver las vocales, pero hoy comenzamos con las consonantes. La primera que tenemos es la Alef. Es la Alef. La Alef, nosotros la formamos así. Ustedes tienen su cuadernito ahí para ir haciendo las letras, ¿no? Dibujándolas. La Alef. La Alef no suena. La Alef no suena. Antiguamente sonaba en los tiempos bíblicos, pero se fue perdiendo su sonido y hoy no se sabe cómo se pronunciaba. Es lo que, bueno, después vamos a ver, es una de las letras guturales que se pronunciaba con la garganta, pero era muy difícil de pronunciar. Y hoy no se pronuncia la Alef. ¿Ah? Alef. Antiguamente en el idioma hebreo antiguo, esto se dibujaba una cabeza de un buey. Era algo parecido a así. Lo hacían más o menos así. Era la cabeza de un buey, la Alef. Antiguamente, si ustedes ven, por ejemplo, escrituras muy antiguas de la época de David y todo eso, ellos no escribían esta forma, así que se llama la escritura cuadrática, la escritura cuadrada, esta que se usa hoy en Israel. Eso se adopta después del cautiverio babilónico. Ellos, cuando son llevados cautivos a Babilonia, ellos adoptan ese tipo de caracteres. No el idioma, porque el idioma sigue siendo el hebreo. Todas las reglas gramaticales, todo siguen siendo igual. Pero la forma de escribir, ellos encuentran que esta forma, estas letras son más fáciles de dibujar, ¿no? Entonces van a adoptar esto, que hoy en día si ustedes van a Israel, en Israel van a encontrar toda esta escritura. No van a encontrar una cabeza de un buey, por ejemplo, ¿no? Sino que esto es lo que se llama la escritura cuadrática. Entonces la Alef, así está en el texto bíblico, la Alef es así. Noten que yo no hice esto. No es esto. No es una X. Noten que las patitas no se encuentran. Esto es la Alef. Esto es Alef. Y la transliteración es una comita. ¿Por qué la transliteración? Porque esto es una convención internacional. Entonces, hay una convención internacional que las letras se puede transliterar, la transliteración fonética. Fonética, alguien que no conoce nada del hebreo, pero puede, cuando ve esto,
sabe que eso es una Aleph, ¿no? Una comita así, ¿no? Parecido a lo que los que estudiaron griego, a un espíritu suave en el griego. Bueno, esto es la transliteración. En muchos libros de teología o de hermenéutica, cuando se translitera una palabra del hebreo, y algunos libros utilizan las letras hebreas, pero otros prefieren utilizar la transliteración internacional, ¿ah? Entonces, si hay una palabra que comienza con Aleph, no van a poner la Aleph, sino que van a poner su transliteración, ¿no? Van a poner la comita. Entonces ustedes ya saben que eso es una Aleph. Eso lo van a encontrar en muchos libros de teología, muchos libros de hermenéutica, libros de introducción bíblica, etcétera. Van a encontrar libros que prefieren utilizar la transliteración. Entonces acá nosotros vamos a ver las letras y cómo es la transliteración, ¿no?, internacional. Muy bien, vamos a borrar acá. Así que entonces tenemos la Aleph, es la primera letra del alefato. Nosotros le decimos alfabeto, pero hay muchos que le dicen alefato, porque por las dos primeras, las primeras letras, Aleph, Bet. Entonces muchos le dicen alefato, otros le dicen el Aleph Bet. Así van a encontrar en algunos libros. Pero es el mismo perro con diferente collar. Muy bien. Vamos a... la letra Bet. Primero la Aleph y ahora la Bet. Entonces la Bet es algo así. ¿Ah? Ustedes la van escribiendo ahí en sus cuadernos. ¿Ah? Esto es la Bet. ¿Ah? La Bet. Que en el hebreo antiguo, en el protohebreo, era una casa, ¿no?, una tienda de un beduino. Después, con el tiempo, estas formas tan complicadas de hacer se fueron simplificando y se fueron haciendo más fáciles para escribir, se fue buscando la forma de hacer más fácil, ¿ah? Entonces, se llegó a estas formas más fáciles de escribir. Porque ustedes imagínense tener que dibujar, en este caso, una casa, ¿no? Era muy complicado. Entonces, luego del cautiverio babilónico, ellos traen este tipo de escritura, la escritura cuadrática. No el idioma no cambia. El idioma hebreo no cambió en el cautiverio babilónico, siguió siendo. Nada más que en vez de escribir, por ejemplo, una cabeza de buey, ahora se escribía de esa forma. En vez de escribir dibujar una tienda de un beduino, ahora se escribía de esta manera, pero las reglas gramaticales, todo eso no cambió nada. La Bet, y se translitera como una B larga. Esto es la transliteración. Por ejemplo, una palabra
que tenga Aleph y Bet. Por ejemplo, si algún libro lo va a transliterar, va a escribirlo así. Entonces ahí sabemos que esto quiere decir porque una de las cosas que no dije, tal vez tendría que haber dicho de entrada, es que el hebreo, al igual que los otros idiomas semíticos, lenguas semíticas, como el hebreo, como el arameo, el árabe, el ugarítico, etc., se escriben de derecha a izquierda. Se escriben de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, no como lo hacemos nosotros, de izquierda a derecha, sino que se escribe de derecha a izquierda. Hay quienes dicen que se escribe de esa manera, que todos esos idiomas se escribían de esa manera, porque les quedaba más fácil cuando golpeaban en la piedra para escribir, entonces les quedaba más fácil de esta manera, de derecha a izquierda, que de izquierda a derecha. Les quedaba mucho más fácil para ellos, pero eso lo dicen. Yo no sé si es cierto, porque yo era muy chiquito en esa época, no me acuerdo. Así que no sé. Así que entonces tenemos la Bet. Primero vimos la Aleph. Y ahora vimos la Bet. Aleph y Bet. La Aleph no suena, la Bet suena como una B. Si no tiene el puntito en el medio, suena como una V corta, como una V. Como una V. Si tiene este puntito, que después vamos a ver que no se llama puntito, tiene un nombre, que lo vamos a ver en clases sucesivas. Si tiene este puntito, va a sonar como una B larga. Va a sonar como una B larga. Y la forma de transliterar, cuando se va a transliterar en un libro, si es una B con el puntito, con el dagesh, que después vamos a aprender que eso se llama dagesh, si tiene ese puntito, entonces cuando se translitera se va a poner una B con una rayita abajo. Entonces eso nos va a decir que es esta Bet. Esta Bet que va a sonar, si tiene el puntito, va a sonar como una B larga. Si no tiene el puntito, va a sonar como una V. Como una V. Muy bien, vamos a borrar acá. Ya está. Muy bien. Vamos a la siguiente letra, que es la Gimel. Ahí se está viendo la pantalla porque yo toqué algo acá y no sé si... Sí, porque a veces toco algo y después los alumnos me dicen, no, pero mire que no se está viendo lo que usted está mostrando. Entonces, bueno, la tercera es la Gimel. Es la Gimel, que es media complicada para hacer. Es así. Como esos, ¿vieron esos bastones canadienses que lo utilizan personas mayores y eso? Así. La Gimel. Antiguamente se dibujaba un camello. Todavía se puede ver el cuello largo del camello, la Gimel. La Gimel. Y se translitera con una G
con una G de gato. Ahí está. Con una G. Suena como la G de gato. Gimel. O sea que hasta ahora vimos la Aleph, Bet. la Bet, y la Gimel. La Gimel. ¿Ah? Vimos esas tres letras. ¿Ah? ¿Ah? Y ya con las dos primeras letras ya podemos escribir la primera palabra. Ya con las dos primeras letras ya se puede escribir una palabra. ¿Ah? Ya se puede escribir, por ejemplo, la palabra padre. Ab. Ab es padre. Ustedes todavía no saben las vocales, pero acá la Aleph no suena. La Aleph no suena, pero sí suena la vocal. Una vocal aquí abajo va a ir una vocal, que eso lo vamos a ver en clases. Pero si ustedes van a Israel, hoy en día todos los carteles en la calle, en los restaurantes, todo es sin vocales, solamente con consonantes, sin vocales, solo con consonantes. Entonces, cuando ustedes vean esto, esto es padre, padre. Anoten ahí en sus cuadernos, padre. Padre. Es más fácil que el español, ¿ven? Porque nosotros, miren, en español todo lo que tenemos que poner para escribir, y sin embargo, en hebreo solamente con dos consonantes ya tenemos una palabra, ¿no? Con solamente dos consonantes. ¿No? Ahí tenemos padre. ¿No? De ahí viene la palabra Abraham, por ejemplo. Abraham. ¿No? Abigail. ¿No? Viene de acá, de Ab. La raíz es Ab, que es padre. Hoy dijimos que eran raíces trilíteras, sin embargo acá hay dos. Pero después vamos a descubrir que en algún momento va a aparecer una tercera letra. Ahí puede aparecer. Entonces, ahí es padre. La Gimel, hasta ahora hemos visto tres letras. La Aleph, Bet y Gimel. Hasta ahora hemos visto tres. Puede ser que... ¿Sí? Puede ser que la palabra Abba, entonces creo que es un salmo que significa eso, Abba. Abba, hasta hoy en día, los hebreos le dicen a su padre, le dicen Abba. Hace unos días estaba mirando un video de un youtuber que yo sigo en Israel. Él es argentino, pero vive en Israel. Y bueno, y se metió en una cueva ahí, no sé qué. Y el hijo lo filmaba. Y el hijo se asustó porque dice, papá se va a caer de ahí. Y le gritaba, Abba, Abba, le gritaba, papá, papá.
como diciendo, bajate de ahí. Y era Abba, justamente, Abba, como dice la Biblia, ¿no? Ahí en Romanos capítulo 8, por el cual clamamos Abba, Padre. Abba. ¿No? Abba es en arameo, ¿no? En arameo. ¿Sí? O sea, porque el arameo y el hebreo son muy parecidos. Es como nosotros, por ejemplo, hoy compartimos con el portugués, ¿no? Nosotros si vamos a Brasil, nos hacemos entender y ellos nos entienden a nosotros. Bueno, el Abba no es en hebreo, sino que es en arameo, pero algunas palabras todavía se siguen pronunciando como en la época de Jesús, en el hebreo de la calle, en el hebreo de todos los días, ¿no? Y Abba viene de ahí, de Ab, también, pero es una forma más familiar de referirse a Dios. Después tenemos la Dalet. La Dalet, que nosotros tenemos que dibujarla y tener cuidado al dibujarla, de dibujarla de esta manera, de dejarle esta puntita. Porque si nosotros no dejamos esta puntita, si nosotros hacemos así, esto es otra letra, que después la vamos a ver. ¿Ah? La vamos a ver más adelante. Entonces, si nosotros no somos cuidadosos y no dejamos esta puntita acá, estamos escribiendo otra letra que no tiene nada que ver. Entonces la Dalet, la cuarta letra, y el sonido es una D. ¿Ah? Hay que dejarle este pedacito. Se translitera con una D de dedo, no tiene ningún misterio. ¿Ah? La Dalet. La Dalet. Esa es la cuarta letra. Una de las cosas que no dije tampoco es que en los tiempos bíblicos no se conocían los símbolos para los números, entonces las letras servían como números, al igual que en el griego también, porque los que perfeccionaron eso fueron mucho tiempo después los árabes, los números arábigos, pero en aquella época se escribía con letras, como números romanos también. Los números romanos son con letras, no se conocía, fueron los árabes después más adelante. Entonces, la Aleph, por ejemplo, era el número 1, esto es el 1, la Bet es el 2, la Gimel es el 3, la Dalet es el 4, ¿ah? Y la letra G, o Hei, también como se dice, Hei o G, es la letra número 5, representa el número 5 también. Entonces, acá también tenemos que ser cuidadosos y no cerrar esta parte acá, porque si nosotros la cerramos, vamos a escribir otra letra que después la vamos a ver más adelante. ¿Ah? Pero esta, la G, no se tiene que cerrar. ¿Ah? Tiene que quedar esa partecita abierta. Ahí es la G. Suena como una J muy suavecita. Ese sonido casi no lo tenemos en español. Sí, ese sonido lo tenemos en inglés, pero no en español. Es más o menos como el sonido que hacemos cuando nos calentamos las manos en invierno.
¿ah? Es una J, pero muy suavecita. ¿Ah? Tanto es así que si ustedes escuchan el hebreo moderno, prácticamente esa G casi que ni se pronuncia, casi que ustedes no la escuchan. ¿Ah? Es la letra número 5, la G, y se translitera como una H. ¿Ah? Se translitera como una H. La transliteración internacional es una H. ¿Ah? Es una H. Que nosotros, en español la H no suena, pero en inglés sí, la H suena, ¿verdad? Así que tenemos Aleph, Bet, Gimel, Dalet y G. Vamos de vuelta. Aleph, Bet, Gimel, Dalet y G. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, G. ¿Ah? Ahí tenemos las 5 primeras letras. Las 5 primeras letras. Y ahora vamos con la letra número 6. La letra número 6, vamos a borrar primero acá esto. Va. La Bab. Vamos a borrar acá. ¿Dónde está? Se me fue la... Dice, su función de compartir pantalla está en pausa. Vamos a ver qué pasó acá. Dejar de compartir. Vamos a compartir de vuelta ahora. Compartir. ¿Ahí se está viendo de vuelta la pantalla? Sí, se ve bien. Muy bien. Perfecto. Tenemos la número 6, es la Bab. Es la Bab. Esta es la 6. Y es el número 6. Y se translitera con una W. Con una W. Por eso es que muchos dicen, yo no sé, se dice por ahí algunos que WWW666, dicen algunos. Porque la W se translitera con el número 6. O sea, se translitera con la Bab se translitera con la W. Y la Bab representa el número 6 en hebreo, porque es la letra 6. Entonces algunos ven en la internet, dice la internet es www y es 666. No sé. Yo no quiero meterme ahí. No quiero meterme en camisa de 11 varas, pero algunos lo dicen. Pero bueno, nosotros no estamos para hacer ese tipo de conjeturas. Así que la letra 6 es la Bab. La Bab. La Bab. Se translitera con una W y se pronuncia como una B corta. También la Bet, si no tiene el puntito, se pronuncia como una B corta. O sea que ustedes van a ver que en el hebreo hay algunas palabras, algunas letras, que hay más de una letra. Entonces, ¿cuál letra lleva la Bet y cuál la Bab? Y bueno, y eso no se sabe, es simplemente
no hay regla, ¿ah? Es simplemente aprendérsela. Es como en español, una palabra, una lleva H o no, o una va con S o con C. Y bueno, no hay muchas reglas para eso, ¿ah? Pero esta es la Bab. Esta es la letra de David, por ejemplo, después la vamos a ver, ¿ah? Que ahora ya con las letras que sabemos ya la podemos escribir, el nombre de David. Podemos escribir la Dalet, la Bab y la Dalet de vuelta. Y ahí ya escribimos David. David. ¿Ah? O sea que ahí ustedes ya pueden escribir el nombre de David. Entonces escriben Dalet, Bab y Dalet de vuelta. Recuerden que la Dalet tiene que dejarle ese pedacito para atrás porque si no se va a confundir con otras letras que en un rato la vamos a ver, ¿no? Entonces la Bab es la letra para, por ejemplo, David, ¿no? Y es una que la van a ver hasta en la sopa, está la Bab, porque es la conjunción y. Vieron que en el hebreo dice todo es con i. Y fue, y después el profeta dijo, y fue, y habló con el rey, y vino, y hizo tal cosa, y siempre aparece esa y, bueno, esa conjunción se forma con la Bab, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y vio Dios, y dijo Dios, sea tal cosa, y siempre, y la van a ver esa Bab hasta el cansancio, porque es la conjunción y, pero también puede significar pero el 90% es y, ¿eh? La van a ver hasta en la sopa, esta letra, la Bab, después en el texto bíblico. Muy bien, vamos a borrar acá. O sea que ya saben escribir dos palabras en hebreo, David y Ab, que es padre. Después, la letra número 7. Es la Sajin. Ahí está, Sajin. Sajin. La Sajin es un palito inclinado y recto hacia abajo. ¿Ah? Inclinado y recto hacia abajo. Esta es la Sajin. Y se pronuncia como una Z, y la transliteración es una Z. También no tiene ningún misterio. Es una Z. ¿Ah? La transliteración es una Z. La Sajin. Y es la letra número 7. Es la 7. La Sajin. Un palito inclinado y así. Ojo que no es así. Si ustedes la ponen así, está mal. Es así, inclinado. La Sajin. Sajin. Se pronuncia como una Z. Es la letra número 7.
La letra número 7. Muy bien, vamos a borrar acá. Vamos a borrar. Y vamos a ver la letra número 8. Y vamos a ver la letra número 8. Que es la G. ¿Se acuerdan que la letra número 5, habíamos visto la letra número 5, que dijimos que teníamos que tener cuidado, era la G o Hey, esa que suena como una H muy suavecita, y dijimos que no podíamos cerrarla, sino era otra letra. Bueno, esa otra letra es la G. La G se cierra, ¿no? No se deja el espacio. Ahí, esta es la G y se pronuncia como una J, como una J. Y en la G vimos que la transliteración fonética era una H. En este caso también es una H, pero con un puntito abajo. Con un puntito abajo se translitera. ¿Ah? Con un puntito abajo, entonces eso nos está diciendo que eso no es una G, sino que es una G y se debe pronunciar fuerte, como una J. ¿Ah? Es una G. G. ¿Ah? La otra era hey, muy tímidamente, pero esta es G. ¿Ah? Esta sí se pronuncia fuerte. ¿Ah? La G. Entonces esta se cierra. Ahí está, la G. La G. ¿Ah? Y es la letra número 8. ¿Ah? La transliteración es el 8. La transliteración, no la numeración. La numeración. Es el número 8. Vamos a ver la letra número 9, que es la TET. La TET. La TET es un poco complicadita de hacer. ¿Ah? Es así. Algunos lo prefieren hacer en forma redonda. ¿Ah? Cualquiera de las dos maneras está bien. Algunos la hacen así. Otros la hacen así. ¿Ah? Lo bueno de esto, que no tiene mayúscula ni minúscula. Es más fácil que en el griego. ¿Ah? Porque en el griego tienen mayúscula y minúscula. La buena noticia acá en el hebreo, que aprendiendo esta ya está. O sea, de esta forma y no tienen que aprender otra. Es de esta forma nada más. ¿Ah? Y ya ahí está todo. Que algunos dicen, ay, qué difícil que es el hebreo. Es más fácil que caminar a pie. Las palabras son cortitas, no hay mayúscula ni minúscula. ¿Ah? Esta es entonces la TET. ¿Ah? Se hace así. ¿Ah? La practicamos. ¿Ah? La TET. Y se translitera con una T, pero con un puntito abajo, porque la mala noticia es que no hay una sola T. ¿Ve? Una de cal y una de arena.
se translitera con... Bueno, ahí me quedó, quise hacer un puntito, me quedó una raya ahí. Con un puntito se translitera, ¿no? La T, porque después vamos a ver que hay otra T hacia adelante. Entonces, esa se translitera con una T con un puntito abajo y se pronuncia como una T común y corriente, no tiene ningún misterio. ¿Ah? Vamos a borrar acá. Y vamos a ver la número 10, la letra 10, que es la más chiquita de todas. Es la Yod, es la más chiquitita. Es la letra número 10, que es un puntito, una comita. Esta es la Yod, ¿no? Es la más chiquitita. Y se translitera como una Y. ¿Ah? Se pronuncia como cuando nosotros decimos yerba, por ejemplo. ¿Ah? ¿Ah? Se pronuncia de esa manera. ¿Ah? Es la Y. ¿Ah? Es de el nombre Jehová. Nombre Jehová, que ustedes ya lo pueden escribir porque ya la saben, todas las letras del nombre Jehová. Ahí está el nombre Jehová. ¿Ah? El nombre Jehová va con la Yod, la Hei, la letra número 5, ustedes ya la saben, la Bab, que es la letra número 6, que ya la vimos, y de vuelta la Hei. ¿Ah? O sea que ya hoy aprendieron 3 palabras. Aprendieron David, Ab y Jehová. ¿Ah? Este es la palabra Jehová, que los judíos no lo pronuncian. No pronuncian el nombre Jehová. Ellos cuando están leyendo la Biblia, cuando llegan a este nombre, ellos pronuncian Adonai, que quiere decir Señor. Pero los más ortodoxos ni siquiera Adonai se atreven a pronunciar, sino que simplemente dicen Hashem, que quiere decir el nombre, Hashem, el nombre. O sea que no lo pronuncian, porque dicen que es el nombre impronunciable, el nombre de Dios que no se debe pronunciar, porque ahí en Éxodo 20 dice que no se debe tomar el nombre de Jehová en vano. Entonces ellos después del cautiverio babilónico dejaron de pronunciar el nombre Jehová porque dijeron, bueno, nosotros fuimos llevados cautivos a Babilonia por tomar el nombre de Dios en vano. Entonces ahora no vamos a tomar el nombre de Dios en vano y por las dudas no lo vamos a pronunciar. Lo cual es un error, porque la Biblia dice que no se debe tomar el nombre de Dios en vano, pero no dice que no se debe pronunciarlo. O sea, la Biblia no prohíbe pronunciar el nombre. Lo que prohíbe es tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, pero ellos se lo toman al pie de la letra y dicen, no. Entonces no pronuncian. Ellos, ya después del cautiverio babilónico, ellos dejaron de pronunciar. E incluso no se sabe cómo se pronunciaba. Este es el famoso tetragramatón. Se le dice tetragramatón porque son las 4 letras. ¿Tá? Las 4 letras. Tetra en griego es 4.
y grama es letra. Entonces las 4 letras, el tetragramatón, el nombre sagrado de Dios, que en realidad no se sabe cómo se pronunciaba. Algunos dicen que se pronunciaba Jehová, otros que se pronunciaba Yahvé, otros que se pronunciaba Yahweh, pero en realidad no se sabe cómo se pronunciaba a ciencia cierta, porque esto carece de vocales, no tiene vocales. Entonces no se sabe a ciencia cierta cómo se pronunciaba, se ha perdido la pronunciación, cómo se pronunciaba el nombre, si era Jehová, si era Yahvé, si era Yahweh, no se sabe. Entonces esta es una yod que suena como una Y, y esta es una Bab. Entonces algunos dicen que se pronunciaba Yahvé, otros Yahweh, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta cómo se pronunciaba. Entonces el tetragramatón comienza con la letra Yod, porque recuerden, ya lo dijimos, pero por las dudas lo repetimos, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, se escribe desde acá para acá, no de acá para acá. Y cuando se va a transliterar, el nombre Jehová, sí, nosotros lo transliteramos como nosotros escribimos, ¿verdad? O sea que vamos a transliterar si la yod es una Y, entonces vamos a... ¿sí? Si esta es una H, la Hei, ¿se acuerdan que lo transliteramos con una H? La letra número 5. La Bab, ¿con qué letra se transliteraba la Bab? Con una W. Una W. Una W. Y acá una H. Esta es la transliteración del nombre Jehová. Del nombre Jehová. No tiene vocales, sin vocales. Sin vocales. Esto es sin vocales. Muy bien, así que tenemos entonces la letra número 10. Y ahora tenemos la Kaf, que es la letra número 11. Vamos a sacar acá. La Kaf es el número 11. Es la letra que está en el lugar número 11. Pero yo para escribir el 11, no voy a escribir con la Kaf, sino que voy a hacer lo siguiente. Porque si no, cuando llego a la letra 22 se me terminan los números. Puedo escribir solo 22 letras. Entonces, para yo poder seguir escribiendo, dijimos que el número 10 es la yod, es acá, y dijimos que el número 1 es Aleph, entonces yo el 11 voy a escribir así. Y esto es el número 11. Con la yod y la Aleph. Y ahí escribí el 11. Pero la Kaf es la letra que viene en el lugar número 11. Pero no es no puedo escribir 11 con la Kaf. Entonces la Kaf se translitera con una, voy a dibujarla acá,
así. O algunos prefieren hacerla redondita, así. ¿Ah? Se puede hacer así. O también así. Esa es la CAF. Y se translitera con una K con una rayita abajo. Y si no tiene el puntito, se va a pronunciar como una J. ¿Ah? Entonces no va a ser CAF, sino JAF, si no tiene el puntito. Recuerdan que, por ejemplo, la B también teníamos esa misma particularidad, que la B sin el puntito iba a sonar como una V corta, como una V. ¿Ah? Por ejemplo, de Av, padre, que ya lo vimos. Si tenía el puntito iba a sonar en forma explosiva, como una V larga. En este caso también. ¿Ah? Si no tiene ese puntito, que después le vamos a descubrir que no se llama puntito sino dagesh, va a pronunciarse como una J. Pero si tiene el puntito en el medio, ¿ah? Como acá, entonces se va a pronunciar como una K, de kilo. ¿Ah? De kilo, por ejemplo. Y acá se nos complica un poco el asunto. Acá empezamos con unas letras que tienen una forma final distinta. Entonces, la CAF, si está en el medio o al principio de una palabra, se escribe así. Pero si está al final de una palabra, se va a escribir así. ¿Ah? Va a sobresalir en el renglón para abajo. La CAF final. ¿Ah? La CAF final. ¿Ah? Esa es la, por ejemplo, la palabra Melech, que es rey, Melech. ¿Ah? Entonces, Melech, la CAF final, se va a escribir así. Eso siempre en el examen se pone palabras mal escritas para corregir, para que el alumno corrija, ¿no? Para que encuentre el error. Entonces, por ejemplo, se pone unas palabras que tienen un final distinto y para que el alumno encuentre cuál es el error. Por ejemplo, si ustedes aparecen en el examen así, con una CAF final así, entonces ustedes ya saben que está mal escrito porque si es la CAF final es así. ¿Ah? Esta es la CAF final. Final. ¿Ah? Y esta también se pronuncia, si no tiene el dagesh, se va a pronunciar como una J. También nosotros vimos que había otra letra que se pronunciaba como una J, que era la G. ¿Ah? La G se pronunciaba como una J también. ¿No? O sea que, bueno, no hay una palabra está con CAF o con G. Bueno, eso es aprendérselo de memoria, no hay otra forma. Muy bien. Y después viene la lamed. La lamed, que es la L. La lamed. Que es la L. ¿Ah? Se puede escribir de esa manera o también se puede escribir así. Cualquiera de las dos maneras. Se puede escribir, esa es la L, la lamed. Y se translitera con una L común y corriente, no tiene ningún
tipo de complicación. ¿Ah? Se pronuncia como una L, y es la lamed. La lamed. Es media complicadita para escribir. Eso sí. Lo pueden escribir así. Eso como les quede más fácil. ¿Ah? La lamed. Esa es la lamed. Muy bien. La lamed. Vamos a borrar. Y vamos con las siguientes letras. Yo creo que hoy no vamos a poder terminar las 22 letras. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Acá no me quiere agarrar. Ahora sí. La mem. Esta es la mem que se translitera con una M y el sonido es una M. No tiene ningún misterio, pero es media complicadita también para escribirla. ¿Ah? Y acá esperen que acá me equivoqué. ¿Dónde está? Para borrar. Bueno, vamos a escribir. ¿Ven? Es como un triángulo que no se cierra, que no llega a cerrarse, y con una vueltita, con una manijita. ¿Ah? Un triángulo que no se cierra y una manijita. Esta es la mem, la M. ¿Ah? Hay que practicarla mucho porque es media complicadita también para hacer. Es un triángulo que no se cierra y con su vueltita. Esto en el protohebreo, en el hebreo antiguo, era, quería decir agua, maín. ¿Ah? Entonces, en el protohebreo, la forma era las ondas del agua, ¿no? Así como quien ve el agua correr, ¿no? Así. Y vaya casualidad, lo que estábamos hablando hoy de el fenicio, nosotros hoy la M también la hacemos así. O sea que la deuda que tenemos con los fenicios es enorme. ¿Ah? Todavía nosotros conservamos parte, residuos de aquel viejo alfabeto fenicio, ¿ah? Que después fue modificado. Los griegos lo llevaron a su país, a Grecia, le pusieron vocales porque no tenía, los griegos le pusieron vocales, le modificaron cantidad de letras, pero siempre conservó algo de aquel viejo alfabeto fenicio. Y aún nosotros todavía conservamos parte de aquel viejo alfabeto fenicio. Y la mem antiguamente se formaba así también, porque eran las ondas del agua, las olas del agua, porque ellos formaron estos símbolos con cosas que ellos tenían a su
a su alrededor. ¿Ah? Muy bien. Acá hay una complicación también, que ya la vimos en la CAF, y es que la mem final no es como la vimos. Sino que esto es la mem cuando está o en la mitad de una palabra o al principio, vaya a saber qué. Pero cuando está al final, cuando es la última letra, no se escribe así, sino que es como un cuadradito. ¿Eh? Como un cuadradito. Esto es la mem final. Esto siempre aparece en los exámenes, esa cáscara de banana, para corregir los errores. Entonces, el alumno ve y dice, pero yo acá no encuentro ningún error, acá está todo perfecto. Pero ¿qué pasa? A veces ponemos la mem final, la ponemos de esta manera. Entonces, el alumno tiene que descubrir cuál es el error. Entonces, acá está el error, que al final la mem no se escribe de esta manera, sino de esta. Es un cuadradito. Es un cuadradito. ¿Ah? La mem. Muy bien. Una de las cosas que me olvidé decirles es que ¿se acuerdan que nosotros dijimos que los hebreos el hebreo se formaban los números con las letras? Entonces, por ejemplo, el 11 era la Yod y la Aleph. ¿Ah? Esto es interesante. Eso es el 11. El 12 sería la Yod y la Bet. El 13 sería la Yod y la Gimel. $14 sería la Yod y la Dalet. Pero ¿cuál es el problema acá? Acá se complica con el número 15. Porque el número 15 sería esto. Sería la Yod y la Hei. Porque dijimos que la Hei es el 5, ¿verdad? La Yod que es el 10 y la Hei que es el 5. Pero ¿cuál es el problema acá? El problema es que estas dos letras es el principio del nombre sagrado de Dios, que dijimos. Que el nombre sagrado, el tetragramatón, las 4 letras sagradas, la palabra Jehová, es esta, ¿no? Entonces, los hebreos tienen tanto miedo de pronunciar el nombre de Dios que cuando llegan al 15 se les complica. Porque dice, no sea cosa de que en el apuro pronunciamos el nombre. Porque justo da la casualidad de que es la Yod y la Hei. El principio del nombre de Dios, que en algunos salmos, por ejemplo, aparece en forma abreviada. Por ejemplo, en muchos salmos no aparece todo el tetragramatón, dice Ja, bendecida Ja, por ejemplo, ¿no? O sea que utilizan
las dos primeras letras. ¿Ah? Entonces, los hebreos tienen ese terror, los judíos tienen ese terror de pronunciar el nombre sagrado de Dios, el tetragramatón, el nombre impronunciable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan al 15, no tienen más remedio que formarlo con el 9, que es la Tet, y la Bab, que es el 6. ¿Ah? Entonces lo forman así, el 15, porque no sea cosa de que por ahí se les chispotea y pronuncian el nombre sagrado. O también pronuncian Ja, que es la forma abreviada del tetragramatón, ¿no? De las dos letras. ¿Ah? Las dos letras iniciales, que en muchos salmos aparece Ja. Bendito sea Ja, alabada Ja, ¿no? Que es la forma abreviada. Entonces, ellos lo forman con la Tet y la Bab, el número 15. ¿Para qué? Para no pronunciar el nombre sagrado de Dios. Interesante, ¿no? Y después está la Mem y después está la Nun, que es la N. ¿Ah? La Nun. Y la Nun se escribe así. ¿Ah? La Nun. ¿Ah? Y se translitera con una N, común y corriente, no tiene ningún misterio, y se pronuncia como una N también. Pero, ¿cuál es la complicación? Que al final, bueno, que no es tan complicación. Cuando es una N final, no se va a cerrar así, sino que va a continuar y va a salir para abajo en el renglón. ¿Ah? Entonces, no hay que confundir con la Kaf final, que también era así, pero esta es la Nun final. ¿Ah? La Nun final. Cuando está al final de la palabra, va a sobresalir para abajo. Muy bien. Vamos a la Samet ahora, pero primero vamos a borrar esto. Muy bien. Y la Samet es la S. Es la S. La Samet, una rayita y un semicírculo. La Samet. Después vamos a ver que hay otra S también. Esa es la mala noticia. Y se translitera como una S común y corriente. Esta es la Samet. Es la Samet. ¿Ah? Samet. Es una rayita y un semicírculo. Así. Esta es la Samet. Esta no tiene forma final, o sea que esta no tiene ninguna complicación. Y es la letra número 15, o sea, la que está en el número 15. Quiere decir que sea el número 15, pues yo ya expliqué cómo se forma el 15, el hebreo. Pero
Esta es la letra que está en el número 15, o sea, la letra número 15. Muy bien. La SAME, la S. Y ahora vamos a... que acá no se me va el lápiz. Y después tenemos la AIN o AYIN, que esta, hay otra letra que después la vamos a ver, que es muy parecida. Entonces hay que dibujarla bien, porque si no, esta es la AIN o AYIN, AYIN o AIN. Es media complicadita de escribirla. Y esta no se pronuncia. Esta y la Aleph son las dos que no se pronuncian. Se dice que se pronunciaban antiguamente, pero el sonido era tan difícil tanto de la Aleph como de la Ain que se ha perdido. Y la forma de transliterarla es con una comita, pero al revés, para adentro. Así se translitera, como si fuera los que hicieron griego, como si fuera un espíritu áspero. Así. Recuerdan que cuando vimos la primera letra, la Aleph, hace un rato, se transliteraba así. Cuando veían eso en un libro, ahí le estaba diciendo que era la Aleph. Ahora, si ustedes ven en un libro de teología o algo, así, esto le está diciendo que es una Ain, es una Ayin, y esto no se pronuncia. Esto no se pronuncia. Estas dos letras, tanto la Aleph como la Ain, se aprovechan para usarlas como comodines para colgar una vocal. Todavía no vimos las vocales, pero las vocales, ninguna palabra en hebreo puede comenzar con una vocal. En la escritura, si en la fonética, hay cantidad de palabras que comienzan con una vocal. En la fonética, lo que yo escucho, pero no, si lo voy a escribir, no puedo comenzar a escribir con una vocal. Tengo que poner una de las dos letras que no suenan y de ahí colgar la vocal, como si fuera un clavito, ¿no? Como un cuadrito que yo cuelgo. Entonces utilizo o la Aleph o la Ain para de ahí colgar mi vocal. Como por ejemplo, yo no sé si voy a escribir Ana, por ejemplo, Ana. Desde el punto de vista fonético comienza con una vocal, pero yo no puedo escribirlo, representarlo en la escritura comenzando con una vocal. Tengo que poner una consonante que no suene y de ahí cuelgo mi vocal. Pero eso ya lo vamos a ver después. No nos vamos a complicar antes de tiempo. Muy bien. La I. Y después tenemos la P. Tenemos la P, que esta, que se pronuncia como una P, común y corriente. Entonces esto se dibuja así. O algunos, si lo quieren hacer redondito, o si no, así, cuadradito. Esta es la P. La P tiene dos particularidades.
dos complicaciones. Una es que si no tiene el dagesh, el puntito en el medio, se va a pronunciar como una F, como una F. ¿Ya? Si tiene el puntito en el medio, se va a pronunciar como una P, como una P. ¿Ya? Y otra particularidad es que al final, si está al final, no se va a cerrar acá, sino que va a sobresalir el renglón para abajo. ¿Ya? Ya que cuando está al final cerrando una palabra, va a sobresalir del renglón para abajo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Que todas las palabras en hebreo, por una regla que después la vamos a ver dentro de 3 o 4 clases, siempre que se comienza con una P, toda palabra va a llevar el puntito en el medio, o sea que toda palabra en hebreo va a comenzar con P, no con F. No existe una palabra en hebreo que comience con F, a no ser una sola, que no es procedencia hebrea, sino que es procedencia del árabe, que es falafe, ese pan. Entonces es como un pan que se vende allá, el falafe que se vende en Israel, que es la única palabra que comienza con F. ¿No? ¿Por qué? Porque no es del el hebreo, sino que es del árabe. Porque todas las palabras, por una regla que la vamos a ver, vamos a conocer más adelante, toda palabra que comience con la P tiene que llevar el puntito, entonces se va a pronunciar P y no F. O sea que una F solo puede estar en el medio de una palabra o al final, etc. O sea que entonces la P es así. Y si está al final, va a sobresalir para abajo. Ya nos pasamos de hora. Nos pasamos 5 minutos de hora. Así que vamos a orar para despedirnos entonces. Quedamos acá. Hermano Julio nos puede despedir en oración y nos vemos Dios mediante el próximo martes. Bien, bien. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor amado. Gracias por la vida de tus siervos, Señor. Que tú sigas añadiendo gracias sobre su vida, también tu fortaleza, tu poder, tu presencia sobre su vida. También rogamos por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, que están tomando este curso o que estamos tomando este curso, Señor. Que tu gracia también se derrame sobre nuestras vidas, Señor. Que nuestro entendimiento, Señor, se pueda abrir de tal manera que lleguemos a comprender todas estas enseñanzas, Señor, para después poder aplicarlas. Padre, gracias también por la familia de cada uno de nosotros, Señor. Bendícelas en esta hora, Señor, y suple todas sus necesidades. Señor, gracias en esta hora te damos y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. 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 Que Dios le bendiga, hermanos. Entonces, Dios mediante, nos vemos próximo martes. Bendiciones para todos. Shalom. Bendiciones.